Hola, buen día. En este video mostramos la solución del problema de URI con código 1180, donde se describe un problema que consiste en ingresar un valor n que identifica la cantidad de elementos que hay en un vector de una dimensión de enteros, que como máximo puede ser 1000. Me dice el enunciado el valor n. Ese es un tamaño lo suficientemente pequeño como para que siempre un vector de a lo sumo 1000 elementos entre en memoria y lo podamos manejar como un vector de enteros en un programa en C++. Luego de eso leemos todos los elementos del vector y tenemos que determinar el valor mínimo que hay en el vector y la posición y mostrarla con ese formato de salida en portugués, recordando que la primer posición de un vector tenía subíndice 0 y por lo tanto en este caso el -5, que es el mínimo en nuestro vector ejemplo, va a tener posición 4. No tiene ninguna dificultad el problema. Está definido para que podamos trabajar con vectores y por lo tanto vamos a codificar un programa con el SINJAI que me permita mostrar la solución de este problema, que es el 1180. Lo vamos a guardar como demo 1180.cpp y pensemos un poquito los datos que necesitamos. En primer lugar, vamos a tener un vector, lo vamos a declarar con la sintaxis que vimos en la teoría. Como máximo el vector va a tener 1000 elementos, me decía el enunciado, así que después de que configure el teclado adecuado, vamos a mostrar o definir un vector que tiene 1000 elementos y se llama así vector, tipo base entero. Además de eso, vamos a necesitar una variable n para leer el primer dato del conjunto de datos de entrada, una variable menor para almacenar el valor del mínimo y una variable posición para almacenar en qué posición se encuentra ese mínimo. Luego de eso podemos proceder a la lectura de los datos de entrada. Lo comentamos y leemos el primer valor, que es n, y ahora tenemos que pensar que nosotros vamos a tener que leer los n valores de un vector, pero tenemos que poder setear, configurar el valor mínimo hasta el momento. La forma usual en la que se hace eso es el primer valor lo leemos antes de la estructura repetitiva, para poder configurar el menor valor leído hasta el momento. Entonces vamos a leer el primer valor del vector afuera y antes del for que va a leer los valores siguientes en el vector. Entonces eso va a quedar así. Vamos a leer el primer valor del vector, que es vector sub 0, suelto, por decirlo de alguna forma, antes de los otros. Y ese valor, vector sub 0, lo vamos a usar para darle valor a la variable menor. Estamos respetando lo que nos decía el enunciado, que decía primero hay que leer todos los valores del vector. Leo el primero, configuro menor con el primero y también registro que la posición del menor valor leído hasta el momento es la del primero, que es 0. Con eso ya tengo configurado el menor hasta el momento y su posición. Entonces lo que nos falta ahora es leer el resto de los valores del vector. Lo vamos a hacer con los 9 valores en el ejemplo que me están faltando, que están desde la posición 1, mientras i sea menor que n, 10 en nuestro ejemplo. Vamos a tener que ir de 1 en 1 y vamos a tener que
leer los elementos ahí adentro, así que lo vamos a hacer con esta notación. Vamos a leer cada uno de los elementos en vector sub i. Una vez que leí el segundo y el tercero y el cuarto y el sub i, tenemos que verificar si ese elemento que leí, vector sub i, es menor o es más pequeño que el menor que yo tengo almacenado, que siempre va a ser el más pequeño de los leídos. Si yo leí uno menor, encontré un nuevo mínimo, entonces tengo que hacer lo que corresponde cuando encuentro un nuevo mínimo. Lo que corresponde es actualizar la variable menor, vector sub i, y actualizar la posición, decirle que está en la posición i. Y eso es todo lo que necesito hacer. Una vez que hice eso, sobre todos los elementos del vector, sí o sí, cuando termine en la variable menor, tengo el menor de los elementos del vector, y en la variable posición, la posición correspondiente. Así que después de eso, solo me falta mostrar la salida. La salida la puedo copiar de acá, para no errarle en nada. Menor valor. Después de menor valor tengo que mostrar menor, un salto de línea, y por la línea siguiente es posición, con un espacio después de los dos puntos, y mostramos posición. Después de eso, ahora yo le voy a agregar un system pause para verlo en la primera ejecución y verificar que todo ande bien. Si es que compila, agregamos la cabecera del system, probemos a ver si compila, y si no le erramos a nada, le erré a un en que le faltaba el L. Volvemos a compilar para ejecutar. Y probamos con un ejemplo similar al que había en el enunciado. Voy a ingresar un vector de 10 elementos y, por ejemplo, podríamos ingresar el 3 en la primera posición, el 8 en la segunda, el 4 en la tercera. Hasta acá el mínimo es el 3 y el algoritmo va a ir detectando eso. Después podría ingresar un 1, que va a ser el mínimo hasta ahí, un 9, un 7, un menos 4, dejemos ese como mínimo, tengo 3, 6, 7, me faltan 3 valores más, un 8, un 12, un 15. El valor menor es el menos 4, está en la posición 6, 7, 8, 9, son las 10 posiciones del vector, así que anduvo, me está dando la información que necesitábamos. Lo podríamos subir, casi 100% seguro tenemos la solución. Archivo, guardar como, demo 1180, versión 1.cpp, anda. A este código yo lo voy a guardar como versión 2.cpp, y lo que quiero mostrarles es que tenemos un vector y está perfecto resuelto el problema, nos sirve para practicar vectores, pero en realidad para lo que me pide el enunciado no necesitamos almacenar todos los valores, solo necesito leerlos y ir quedándome con el mínimo. Entonces en realidad no necesitábamos declarar un vector. Por lo tanto, yo lo voy a resolver diciendo, los valores los vamos a leer en una variable entera x, saqué el vector, el primer elemento lo voy a leer en x y lo voy a usar para configurar la variable menor, la primer x leída, y todos los elementos siguientes los voy a leer en la misma variable x.
porque después de que la leí y de que actualicé el menor si era necesario, la misma variable x yo la puedo usar para leer el valor siguiente. Entonces, en este problema no necesito declarar un vector, lo puedo hacer sencillamente con una variable entera más. Veamos si anda, pero debería andar. Uso la misma variable entera para leer los 10 valores. Vamos a poner 5 valores para hacerlo más corto. 5. Y vamos a leer el 1, el 2, el 4, el menos 8 y el 9. El menos 8 es el mínimo y está en la posición 3. Esta solución, si ustedes la suben a URI, también se las va a dar aceptada, porque URI verifica entradas y salidas. No tiene forma de asegurarse que ustedes codifiquen usando un vector, que es lo que les dice el enunciado que hagan. La intención es esa, está perfecto que lo resolvamos con un vector, queremos aprender a manejar los vectores, la sintaxis la aprendemos con programas de este tipo, pero en realidad no necesitábamos un vector para resolver el problema 1180 de URI. Con eso cerramos este video. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.